dividirse y empiezan a formar como unas cavidades, que son las lacunas trofoculares. Bien, aquí ya el sencillo está envolviendo. ¿Cuál es el objetivo de envolver esta glándula? Nutrir. Y estas secreciones las va a hacer caer acá. Miren cómo está envolviendo este capilar. Y finalmente todo el blastocisto, que ya aquí se llama saco coriónico, queda introducido dentro del espesor de la mucosa del endometrio. Y en esta imagen ya podemos ver claramente la diferencia de estas dos células del trofoblasto. Estas que están acá, citotrofoblasto, y estas que están fuera, sincistoblasto. Y quiero que se den cuenta con este esquema que esto creció dentro de la mucosa del endometrio. No creció aquí, sostenido como una uvita hacia la... Esta es la cavidad del útero. No está dentro de la cavidad del útero. Está dentro del espesor del endometrio. Y es verdad que cuando crezca y siga creciendo, esta capita, este espacio real que hay en la cavidad uterina, se va a pegar al frente con la otra mucosa que está al frente de esa cavidad. Se van a pegar. Eso vamos a ver la próxima semana en la clase. Entonces este espacio va a ser ocupado en el crecimiento, no el espacio libre, sino este va a estar empujando, y va a crecer ocupando ese espacio, pero no en la cavidad uterina. ¿Okay? Entonces cuando una persona, una chica no le llegó la regla y dice, ay no, Dios mío, mi mamá me va a matar, ¿qué voy a hacer? Me lanzo desde el cuarto piso por las gradas, golpeándose los glúteos y llega al primer piso, va a llegar con unos hematomas en los glúteos, pero este no se va a caer. No se va a caer, porque si estuviera creciendo aquí, a la primera grada se caería, pero no está aquí, está aquí adentro. Y todavía está desarrollándose. ¿Cuál es la hormona que dice, aquí te quedas, te voy a nutrir, vas a estar perfecto? ¿Cuál es la hormona? La progesterona. La progesterona. Y acabamos de decir, ¿cuándo se produce la menstruación? Cuando caen los cuadros. ¿Va a desprender el golpe el endometrio? No va a desprender. Va a desprender cuando se caigan todas las hormonas. Pero además de eso, todavía hay una hormona que es fundamental para que se mantenga la gestación, yo se los he dicho. Este cuerpo amarillo que estamos viendo así, cuando se produce la gestación casi ocupa todo el ovario y crece. Y esa magnitud de este cuerpo amarillo produce cantidades de progesterona que sigue hasta crece un poco más incluso ese ovario, porque tiene que sostener a ese producto hasta el tercer mes de desarrollo. Recién al cuarto mes es la placenta la que asume esa producción hormonal para que se quede ahí en el útero el producto. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ya sabemos que no vale caerse. Y el cuento que les digo, ¿no? Cuando hacía yo el internado y los viernes y los sábados a la noche hacía internado en el Hospital General, era clase que llegasen las mujeres con un cuento usual. Me resbalé en una cáscara de plátano y empecé a sangrar. Nosotros ya hacíamos historias con papel copia. Se cayó en una cáscara de plátano porque venían tantas mujeres. Estaba listita la historia. En la historia no había calculadora, ¿no? Tampoco soy de la edad de piedra, pero en ese tiempo no había calculadora como hay ahora. Entonces todas las historias hacíamos con copia de papel calcar y estaba listita. Poníamos el nombre, la dirección, edad, etcétera, etcétera, y luego acá se resbaló y todo el cuento ese ya lo teníamos escrito, bien escrito, y solo cambiábamos el nombre. Así. Entonces iba a caer una cáscara de plátano y tener un sangrado. Pues sí, venían porque se habían hecho un aborto fuera y estaban sangrando y venían para que se les pueda hacer el curetaje, ese procedimiento que se les explicó en la tabla, cómo podían obtener parar ese sangrado y evitar las complicaciones. Así es que ese cuento chino no hay que creer, es un cuento chino. Miren cómo este capilar ha sido envuelto, ya la sangre está siendo vaciada de la lacuna, igual va a estar las secreciones.
está rodeando completamente. Y todo esto digo que se llama saco corión. Saco corión. Mucho más, mucho más. Y aquí vamos a aprovechar para recordar lo que acabo de mencionar en la diapositiva anterior o más anterior. ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? No, membrana de Hauser es este amarillito. ¿Y este? ¿Qué? ¿Qué? No, el somato es este. Mesodermo, somato, y este es el mesodermo, es placa. Y este es el celoma. El celoma. Aquí tenemos más celulitas para que puedan visualizar mejor y ya entiendan de dónde nos estoy hablando, ¿no? Y sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo el embrión ya en la segunda semana. El saco vitelino es muy amplio y se estrangula por la mitad. Miren, se estrangula acá para ser más pequeño, se estrangula y finalmente se separa, ¿no? Y va quedando esto. ¿Cómo se llama esta cavidad? ¿Celoma? Este es el celoma. Esta cavidad, ¿qué se llama? Cavidad amniótica. Cavidad amniótica. Esta cavidad amniótica va a crecer enormemente, donde va a ser ocupada la cavidad por el crecimiento del embrión y del feto posteriormente. Y esta enorme cavidad que está apareciendo acá va a desaparecer. Se van a unir las membranas y llegan a desaparecer. Más chiquita ya ahora, todo queda como un remanente, todo esto va quedando desapareciendo y luego esta cavidad se amplía como les mencioné. ¿Esta sangre de quién es? De la madre. Sangre de la madre. Sangre de la madre. Quiero que veamos. Sangre de la madre. ¿Qué se llama esto? ¿Qué es esta capita? Este verde. Siliciotropoblasto. ¿Y esta? Citotropoblasto. Para que los nutrientes, el oxígeno que pueda llegarle al producto de la sangre de la madre a la sangre o a las células de este embrión, tienen que pasar por estas capitas. Sincicio primero, luego cito y recién llegar, cuando haya red vascular, a los vasos del embrión. Esto se llama barrera placentaria. Esta barrera placentaria es la que vamos a observar. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Traduzco en estas dos palabras. No existe mezcla de sangre. No digo mezcla, es que se mezcla, ¿verdad? Mezcla de sangre de la madre y del niño. Son circulaciones totalmente independientes. Como que no se entiende. La próxima clase les voy a explicar detalladamente. Entonces ya hemos entendido que han pasado estas 2 semanas, se ha formado el saco coriónico en el interior del endometrio y se han formado estas 2 capitas del embrioblasto que se llama epiblasto e hipoblasto. Y viene la tercera semana, que es la gastrulación. La gastrulación es todo ese proceso de que aparezca la tercera hoja embrional y que ya se llegue a denominar ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, nosotros tenemos aquí el disco embrional. Yo tengo una pelotita y es una pelotita de tenis. Quiero que sea de tenis, porque la pelotita de tenis tiene como unas pelucitas en su superficie, ¿verdad? Esas pelucitas que están en la superficie de este saco coriónico es justamente el sinciciotropoblasto que está creciendo y en el interior de él van a haber células del citotropoblasto creciendo también a esos filamentitos que estamos imaginando, ¿no? La pelotita de tenis, se llaman vellosidades. Pero internamente nosotros ya sabemos ¿cuál es la capita más externa de estas vellosidades? ¿Cuál será? Silicitropoblasto. Muy bien.
por dentro ¿qué va a haber? Entonces esta pelotita está dividida por estas dos capas en toda la circunferencia, las dos capitas. ¿Cuál será el piso, las celulitas que están en el piso de la cavidad amniótica? Epiblasto. ¿Y quién estará en el techo del saco vitelino? Estamos en toda la superficie, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo mi pelotita. Pero yo quiero ver qué está pasando desde la parte de arriba. ¿Cuál es la capita que yo voy a romper primero? ¿Cuál va a ser la segunda capita? ¿Cuál va a ser la tercera? ¿Cuál? ¿Qué? No, estoy abriendo la capita. El piso es el epiblasto. El amnios que estaba ahí tapizando completamente. Entonces ya abrí mi ventanita y ahora ¿qué estoy mirando por la ventanita? La cavidad amniótica. ¿Y qué está debajo de esa cavidad? El epiblasto. Muy bien. Estoy mirando y el epiblasto está cubriendo completamente toda la circunferencia. Toda. Y de pronto, en lo que estoy observando, de uno de los extremos, empieza a formarse un montículo de células en la parte medial de ese extremo y que avanza hasta el punto medio del disco embrionario. Es como que yo tuviera una sábana y debajo de la sábana metiese una culebra que va avanzando, avanzando, avanzando y pasa y que se eleva, ¿verdad? O sea, estamos imaginándonos que se eleva y se detiene a la mitad. Esa estructura que se ha formado así son células del epiblasto que han proliferado como un cordón de células que han avanzado de un extremo hacia el otro extremo, pero se han quedado a la mitad. El lugar de donde han empezado le vamos a llamar el lado caudal y donde iba a llegar es el lado cefálico. Entonces aquí está, miren. Este disco embrionario lo estamos mirando de arriba. Entonces está de arriba. Y hemos visto que desde un extremo ha empezado a crecer este montículo que ha elevado sobre la superficie y se ha quedado aquí a la mitad. Se llama línea primitiva. Luego que se ha formado este montículo, así, la superficie convexa, en esta parte convexa ahora sucede que se deprime. O sea, ya no es así, sino es así. Y ahora cuando se forma así se llama surco primitivo. Y el lugar hasta donde llegó a avanzar se forma como un rodete, como un donut. O sea, no termina en nada, sino hay como una elevación de celulitas con una depresión central. Nodo primitivo. La depresión, fosita primitiva. Entonces aquí tenemos la fosita con el nodo primitivo y ya no vemos la línea primitiva, sino el surco primitivo porque estamos viendo la depresión. Este montículo de células son muy importantes. ¿Por qué? Porque a partir de ellas es que se van a originar múltiples células. En primera instancia, lo primero que va a hacer, miren aquí está el surco primitivo, línea primitiva cuando está como montículo, unas celulitas de este surco o línea, como queramos llamarlas ya en este momento, empiezan a proliferar. Y se desplazan reemplazando a todas las células del hipoblasto. Todas. Y cuando han sido reemplazadas, todas, estoy hablando del disco, O sea, este es un corte así, pero ya sabemos que estas dos capas están así, que toda esta capita de abajo, esta es hipoblasto. Entonces, todas las celulitas que están acá, en la parte superior de la cavidad del saco uterino, van a ser reemplazadas por estas células de la línea primitiva que han migrado y las van desplazando. Cuando han sido todas reemplazadas, ya no se va a llamar hipoblasto, sino se va a llamar endodermo. El endodermo se forma de línea primitiva. Luego que se ha producido todo esto, ahora estas celulitas, que había un montón de celulitas, empiezan también otra vez a moverse. Y se van a ubicar entre el epiblasto, que sigue llamándose epiblasto en este momento, y el endodermo. Ya hemos reemplazado nosotros todo. Y se van ubicando acá y para acá.
flechitas nos dicen eso. Se viene para acá, se va para allá, 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 hasta separar completamente el ectodermo, el epiblasto del endodermo. Y cuando han sido separadas completamente, ya no le vamos a llamar epiblasto, sino le llamamos ectodermo, mesodermo y endodermo. Pero hay dos partecitas donde no hay mesodermo y siguen unidas el ectodermo y el endodermo. ¿Cuáles son? Aquí atrás, justo por delante de donde nació la línea primitiva, la membrana cloacal. Y aquí adelante, la membrana bucofaringea. Estas dos membranitas son las que en el futuro, al sufrir apoptosis la membrana, formará la boca y la parte caudal el ano. Hasta ahí. Bueno, en realidad la parte caudal es diferente en el varón que en la mujer, porque parte de esta membrana también es parte de la formación del hímen en la parte caudal. Pero estas son las dos áreas donde no va a existir mesodermo, solo ectodermo y endodermo. Pero todo lo demás, estas celulitas van a venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todo lado. Y reemplazadas, completamente, no reemplazadas, completamente ocuparon este espacio entre ambas hojas y se formó este mal, podemos ver cómo está reemplazando y aquí ya se formó el, y ahora empieza a formarse el mesodermo. He dicho todo separadito, está todo separadito, todo. Endodermo, aquí solo hay 3 hojas embrionarias. Aquí está la línea primitiva y luego el surco, el nodo, ¿cómo se llama esto? Membrana cloacal y esta membrana bucofaringea. Aquí solo hay epiblasto e hipoblasto. Esta membranita, ¿cómo se llama? ¿No? Membrana amión. Y esta es la cavidad amión. Y esto de aquí abajo, la cavidad del saco ilerio. ¿Sí? Se están ubicando, ¿no? Se están ubicando. Aquí es solo ubicarse y entender, nada más. Entonces yo podría preguntar, ¿de dónde se forma el endodermo? ¿Cuál es el origen del endodermo? De la línea primitiva. ¿Qué me respondería? De la línea primitiva. De la línea primitiva. De la línea primitiva. ¿Y la línea primitiva de dónde viene? ¿No? ¿Y de dónde viene el mesodermo? De la línea primitiva. ¿Y de dónde se forma la línea primitiva? Del epiblasto. Podríamos decir que el origen de las 3 hojas embrionarias es el epiblasto. ¿Verdad? El origen de las 3 hojas embrionarias es el epiblasto. Ahora que ya tenemos todo, miren aquí está. Ectodermo, lo que es azul, mesodermo, lo rosadito, y aquí abajo el endodermo, ¿no? Las 3 capas que se han formado inicialmente. Pero algo va a pasar. Miren, las flechitas dicen aquí crece por elongación, imaginación, divergencia, convergencia, los diferentes movimientos que hacen las células para poder formar estas 3 hojas embrionarias que son en realidad las que van a dar origen a todas las estructuras de nuestro cuerpo. Esto de acá, ahora se los voy a explicar. Entonces ya hemos visto, se formaron las 3 hojas, pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque tiene que formarse una estructura súper importante, que es la formación del proceso notocorval. ¿Y quién es ese? Nace aquí. ¿Se acuerdan de este rodete? ¿No? Que parece un donut, pero con cierre debajo. Esas celulitas que estuvieron así, como un pocillito, las que están aquí en la base, empiezan a proliferar y manteniendo la luz, se van dirigiendo por debajo del ectodermo con dirección cefálica, como esta flecha. Se meten y van dirigiéndose aquí, solamente como formando un montículo de celulitas por dentro, pero huecas, porque aquí hay una cavidad, dirigiéndose en la línea media hacia la parte cefálica. Proceso notocorval.
Y lo tenemos aquí. Empieza a crecer y avanzar por debajo del ectodermo, por encima del endodermo, empieza a avanzar, avanzar, avanzar. Y como va avanzando, aquí, antes de que se empezase a avanzar, todo esto, ¿qué había entre el ectodermo y el endodermo? Mesodermo. Pero como este empieza a crecer, es como que nadase y va separando las células del mesodermo a ambos lados. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, y va solito quedando ahí al medio, avanzando, desde el nodo primitivo hacia la parte anterior. En un corte longitudinal lo vemos acá, esto rosado es mesodermo, ectodermo y endodermo. Pero como he dicho que este es un corte aquí, podemos visualizar a este proceso notocordial extendiéndose hacia la parte cefálica, donde va a detenerse la lámina procordal, que voy a explicar para qué sí lo que sea diferencial, y por delante aquí la membrana bucocal. Esta es una imagen de un corte acá, donde hay ectodermo, mesodermo y endodermo. Esta estructura se llama proceso notocordial, pero cuando se ve la luz, se va a llamar conducto notocordial. Y cuando se vuelve maciza, ya definitivamente no ocurre. ¿No? Ahorita vamos a ver una imagen cómo se va transformando. Pero quiero que miren esto, por favor, atentos. Hemos dicho que de este nodo es que empieza a ascender el proceso notocordial, ¿verdad? Pero no solamente va a desarrollarse de aquí para acá, sino que va retrocediendo este nodo hacia atrás, manteniendo la responsabilidad de seguir formando este proceso notocordial. O sea, es como que aquí está el nodo y vienen las celulitas acá y se van dirigiendo para allá. Pero este nodo no se queda ahí, va retrocediendo y el proceso se va estirando, va retrocediendo y retrocede hasta chocar con la membrana cloacal y permite que este proceso notocordial se extienda en toda la extensión del disco embrionario, desde la parte cefálica hasta la parte caudal. No solo es de aquí, de la parte medial hacia adelante, no, va retrocediendo y va extendiéndose y se detiene en su retroceso hasta la membrana cloacal. ¿Hasta acá? ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. En un corte longitudinal, entonces tenemos el proceso notocordial, que como les dije, tiene este canalito, que a muchos autores le dicen canal notocordial. Y lo que podemos observar es que tiene un piso de una cavidad, porque le he dicho que el rodete es hueco acá y extiende ese orificio en dirección cefálica, pero aquí se une el endodermo con el piso de este proceso. Y llega un momento que se unen y se fusionan, abriendo una comunicación entre la cavidad amniótica y el saco uterino. Y estos canalitos, se forma un canal principal, se llama canal neurouterino. Muy importante en este momento del desarrollo. ¿Por qué? Porque pueden haber nutrientes que han sido absorbidos a esta cavidad y puede compartirlos hacia aquí para que las células que están por acá puedan nutrirse, o viceversa. Pero no se mantiene en forma permanente, sino desaparece. Y justo cuando desaparece es que ya definitivamente se va a formar la notocordia, ¿no? Entonces este es el endodermo, y había dicho que cuando se formó separaba las células del mesodermo a un lado y al otro lado y quedaban en la parte central, aquí como conducto. Aquí se fusionaron y finalmente cuando ya desaparece el endodermo, continúa y desaparece él y va retrocediendo aún más, ya se forma la notocorda, que es una estructura redonda, maciza, como la que ustedes han estado observando ya en las láminas, en la cartera. ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Van entendiendo? Chicos, este joven, ¿estás entendiendo, joven? ¿Estás pensando en lo que estoy hablando o en esa chica que ha pasado por tu lado? Con mirada de enamorado. No, ¿qué has hecho en la
la clase inaugural? ¿Qué les dije? ¿Y se da permiso para que tenga enamorado o enamorada? No. Su topo cerebral tiene que estar ocupado solo con estudio en estos 3 primeros años. Ya cuando pasen al cuarto ya pueden tener permiso de leer. 3 primeros años, nada. Solo estudio. ¿Ok? Además, por gusto se enamora. Porque la novia del estudiante no es la esposa del profesional. Sí, ¿verdad? Sí. Chicas, caso, les digo también a ustedes, cuando sus enamorados de medicina lleguen al hospital, en ese momento cuando estén haciendo el internado, ese se va a enamorar de la interna de obstetricia o de la enfermerita que sea simpática y se va a olvidar de ustedes. ¿Vale la pena tener tiempo con alguien para hacer ustedes? Y ustedes, ellos los van a mirar, van a empezar a ver adolescentes y se van a enamorar de ustedes. ¿Vale la pena perder 7 años? ¿Vale? No vale. Así es que, olvídense. Cuando lleguen a ser residentes, mejor sí. Ahí les doy permiso para que no. Muy bien. Y aquí corroboro lo que dije. Proceso notocordial. Aquí se pone el canal neuroentérico. El canal se une, se forma la notocorda y finalmente ya la notocorda queda individualizada del endodermo que estuvo por debajo. Es un proceso que se va desarrollando. Y conforme va formándose ya la notocorda, también van a haber cambios en ese mesodermo. Así como cuando fue hacia adelante se paró al mesodermo, cuando retrocede también va separando al mesodermo. Y en esta separación, en toda la extensión, queda así. Ectodermo, notocorda, endodermo y mesodermo entre la notocorda. Y este mesodermo va a empezar a diferenciarse en mesodermo somítico paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. Y este mesodermo lateral, en la evolución de las horas y los días, se vacuoliza entre ellas formando un espacio y que va a permitir la separación de estas hojas en un mesodermo somatopleurico intraembrionario, el que esté pegado al ectodermo, y un mesodermo esplagmopleurico intraembrionario, el que esté pegado al endodermo. ¿Y el seroma? Entonces, pero cuando se fueron por acá, van a estar por acá, se van a continuar los vínculos, el extra y el intra, pero cuando llega a cerrarse el embrión, solamente va a quedar como intra, lo intra va a quedar dentro del embrión. Y estos somitas que estamos viendo acá, el mesodermo paraxial somítico y el intermedio, puede visualizarse como unos daditos que se extienden a los lados de la notocorda. Se van extendiendo a los lados de la notocorda. En algún momento del desarrollo, el mesodermo somítico se separa el comodermátomo y el miótomo, que recién se está formando, con una cavidad que se llama miocelio. En ninguna lámina de la práctica he logrado visualizar esto porque no se los hemos mencionado, pero no tiene ninguna importancia porque luego desaparece. Entonces ustedes me pueden notar, doctora, esta cavidad, o me pueden decir de repente ustedes, aorta dorsal. No, no es aorta dorsal. Es una cavidad que está dentro del espesor del mesodermo somítico. ¿Ya? Y aquí está el mesodermo intermedio, y ya aquí se abrieron las cerquitas y se formó el seno, ¿no? Y este número de daditos que nosotros vemos, que llamamos somitas, nos pueden orientar a pensar o a deducir o a determinar a qué edad gestacional corresponde de acuerdo al número de daditos que empiezan a aparecer. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, se ve perfectamente bien, muy clarito esto. ¿Y para qué sirve esa notocorda que se abre en esta imagen? Somitas, ¿qué es esto? La notocorda. No es como no es notocorda. Miren esto.
igual que la laminilla que tiene la gráfica, pero es una microscopía de barrido. ¿Qué es esto? Ectodermo. ¿Esto? ¿Ah? Tubo neural. Neural. ¿Esto? Mesodermo. Mesodermo Parexial. espilíptico. Este de acá. Intermedio. Intermedio. Notocorda. Este. Célula trivial. Esto han visto en la práctica. ¿Qué es? Aorta dorsal. Aorta. Y miren, me gusta esta imagen porque la aorta que han visto en su práctica no se ve, las paredes no se ven así. Este es un hueco. Aquí hay fibritas. Es un hueco claro. Aorta dorsal. Aorta dorsal, que ya se está formando. Acá ya podemos ver cómo el ectodermo suprayacente a la notocorda está engrosándose, formando lo que se va a llamar la placa en el proceso de la cuarta semana, que es la neurulación. ¿Qué es la neurulación? La neurulación es el proceso en el cual se forma el tubo neural. Ese tubo neural que se ha producido por un engrosamiento del ectodermo suprayacente a la notocorda. Miren, cuando hemos llegado hasta este punto de explicación, un punto importante, donde hemos dicho se unen el espermatozoide y el ovocito, y luego se forma el cigoto y se forman las blastómeras, y ahora se forma el tropoblasto, y etc, ¿verdad? Que ese huevo se va a formar en tropoblasto y embrioblasto, etcétera, etcétera. Eso no es algo casual. Eso es el resultado de la información que se tiene en esos dos pronúcleos que se han unido, traducidos en esos cromosomas que luego se han apareado y que han deducido la formación del huevo cigoto. Ahora que están ustedes estudiando biología y genética molecular, están entendiendo, están recordando, porque en bioquímica les han debido explicar sobre esto. ¿Qué importancia tienen esos genes? ¿Para qué sirven? ¿Qué sucede? Contienen la información genética para la síntesis de proteínas. Para la síntesis de las proteínas, todo lo que somos nosotros, hay proteínas. Claro, hay glúcidos también y lípidos, pero fundamentalmente proteínas. O sea, la información que está en esos genes es síntesis de proteínas. Proteínas de diferentes tipos de proteínas. En nuestro caso, proteínas directrices, proteínas que se diferencian, que van a permitir la diferenciación. Entonces, cuando decimos que el tropoblasto y el embrioblasto, es que hay unas proteínas moleculares que han permitido que esas células se diferencien a ese dos tipos celulares. Cuando decimos proteínas moleculares que inducen y que están alojadas esa información para que a nivel de la notocorda se sinteticen estas proteínas que van a permitir que el ectodermo, esta es la notocorda y aquí está el ectodermo. ¿Qué van a hacer estas proteínas? Que este ectodermo, de lo que está así planito, como lo hemos visto, se ensanche. Es decir, que se empiecen a multiplicar las células en espesor. Ahora recuerden que la notocorda está desde la parte cefálica hasta la parte caudal. Cuando he dicho a su momento membrana cloacal bucofaringea, ya sabemos que va a estar hasta esta altura, y el recto ya sabemos a qué altura está. Y en toda esa extensión está la notocorda. Y sobre toda esa extensión donde está toda la notocorda es que estas células del ectodermo van a engrosarse. Y al engrosarse sobre el ectodermo va a formar como una plantilla de zapatilla. Como en la plantilla de zapatilla, delgadita y luego se ensancha, ¿verdad? Exactamente igual va a suceder a lo largo. Y luego que se ha formado la plantilla de zapatilla, que te vamos a dar una mejor imagen, esto que estaba así, planito, la placa neural estaba así, acá estaba el mesodermo y acá abajo el endodermo, y aquí se formó esta placa. Ahora esta placa hace esto, empieza a plegarse formando primero un surco neural, y luego que
se pliega, se va a unir primero en la parte central y es como un cierre que va cerrándose para acá y va cerrándose para acá. Y van a permanecer abiertos los extremos que se llaman neuróporos. Neuróporos. Este neuróporo se va a cerrar el día 24 y el neuróporo posterior el día 26. Yo digo que dice 28, ¿no? Pero vamos a aceptar. 24, 26 o 26, 28. ¿Ya? Y se cerró. Al cerrarse es un tubo completamente cerrado. Pero he dicho que parece una plantilla de zapatilla. La plantilla de zapatilla, la parte ensanchada, está en la parte cefálica. Y al cerrarse, obviamente, ese tubo va a ser mucho más amplio en la parte cefálica. Y en la parte caudal, que era más estrecha, va a ser más delgada, ¿verdad? Como estamos viendo en esta imagen. Aquí ya podemos ver estas elevaciones. Y la parte cefálica, aquí ya podemos ver 3 dilataciones mayores. Una que está acá, otra acá y otra va a quedar acá cuando se cierren completamente estos neuróporos anteriores. Y aquí está la plantilla de zapatilla. Miren, la línea primitiva, o estría primitiva también le llaman a algunos autores. Llegó acá, se formó la notocorda, crece para acá y crece para acá. Y se formó la plantilla de la zapatilla. Se cierran y aquí se va a cerrar primero, luego se extiende y se extiende. El resultado de esta parte ensanchada va a formar 3 vesículas, como había mencionado. En esta imagen podemos ver. 1, 2, 3. Y paralelamente a ello, también está diferenciándose mejor el mesodermo y podemos ver la aparición de estos somitas. Yo había dicho hace un momento que el número de somitas nos ayuda a determinar el tiempo de desarrollo de ese embrión. Entonces, viendo la neurulación, aquí ya podemos ver que se cerró. Todavía está un poco abierto. Y este se va a cerrar prontamente, formando como estas 3 vesículas. Una acá, otra acá y otra acá. 3 vesículas que se diferencian de la siguiente manera. Eso lo estamos viendo esta semana en la práctica. ¿Cómo se llaman esas vesículas? La más superior, la más cefálica, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo, a su vez, sigue dilatándose, sigue creciendo. Aquí las cavidades son bastante amplias y aquí en la parte caudal es más estrecha. Luego del romboencéfalo continúa con la médula espinal. Aquí. El prosencéfalo crece y es la parte del tubo neural que crece más y más y más y más y más y más. Y se diferencian los dos telencéfalos. Los 2 telencéfalos son los que más van a crecer y van a formar los hemisferios cerebrales. Ustedes cuando han hecho neuroanatomía han visto la cabeza, ¿verdad? Han visto el cerebro. Era lo más que había en la calota. ¿Qué había más? Cerebro, ¿verdad? Céfalo. Eso crece a partir de estos telencéfalos, los 2 hemisferios cerebrales, alojando en su interior los ventrículos laterales. Luego, el diencéfalo, que es la otra parte que se ha formado del prosencéfalo, muy importante también, que queda por la mitad un poquito más abajo, ¿no? ¿Recuerdan? Este diencéfalo vamos a encontrar nosotros al epitálamo, al tálamo, al hipotálamo, a la glándula epífisis en la parte del techo, el infundíbulo, que es la extensión de la base del diencéfalo para formar la neurohipófisis, ¿no? Y ya sabemos cuando hablamos de hipotálamo, tálamo y todo lo que concierne a ello, y lo vamos a repasar bien cuando hagamos el desarrollo del sistema nervioso central. El mesencéfalo, el espacio que está ocupando es un tercer ventrículo. El diencéfalo envuelve al tercer ventrículo. Luego viene el mesencéfalo, que no se divide en nada y se mantiene como tal, y aloja en su interior el acueducto de Silvi. Y está rodeado de tejido nervioso en el techo, los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, y en el piso, la
qué? ¿En el piso qué? Y me han dicho que han sacado muy buena nota en neuroanatomía, ¿eh? ¿Has sacado buena nota en neuroanatomía? Y no. Será motivo para que ahora saquen buena nota en neuroanatomía cuando hagamos toda la explicación. El romboencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a dar lugar en la parte baja a la protuberancia y en la parte superior al cerebelo. Y tanto el metencéfalo como el mielencéfalo mantienen una sola cavidad, que es el cuarto ventrículo. Entre ambos mantienen el cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo tiene el bulbo raquídeo. ¿Qué hacía el bulbo raquídeo? El bulbo raquídeo es un centro regulador de funciones vitales y regula las funciones vitales y autónomas. Por ejemplo, es del centro respiratorio, de la frecuencia cardíaca, también de los reflejos como la tos, el vómito, y también la conducción de impulsos, porque conduce impulsos desde el cerebro hasta la médula espinal. Muy bien. De todo lo que me has dicho nos interesa mucho el centro de la respiración y el centro, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con este lugar cuando hay un accidente que puede el paciente sufrir un golpe en la cabeza serio, un accidente. Hay que observar ese paciente. Tenemos que observar y apenas observemos síntomas como cefalea intensa o vómitos explosivos, estamos asumiendo que esa persona está desarrollando edema cerebral. Y el resultado del edema cerebral puede ser que traten de empujar las estructuras en diferentes espacios. Y uno de los espacios que está proclive a poder ser utilizado es el canal raquídeo. La presión empuja al bulbo hacia la luz del canal raquídeo, que es estrecho, y se produce el enclavamiento de las amígdalas, que nosotros le llamamos, y que el paciente muere instantáneamente. Entonces, cuando observamos que alguien se golpeó la cabeza, ha perdido el conocimiento, que es una posibilidad, o está teniendo vómitos, un vómito es crucial, tiene que ser rápidamente llevado al hospital y ser atendido para bajar ese edema cerebral y que no vaya a morir. Entonces, estos son los primeros pasos del desarrollo del sistema nervioso central en el tubo neural inicialmente, y que progresivamente después va a dar lugar a todas las demás estructuras que las vamos a estudiar en el capítulo correspondiente. Pues ya tenemos que se ha producido la segmentación, la gastrulación y la neurulación. Pero, como dije, las tres hojitas que ustedes vieron en la primera lámina ya de embrión, habíamos visto ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿verdad? Así en tres capitas, e incluso ya hemos visto el tubo neural por encima del neurocórtex. Eso es lo que hemos observado. Pero estas tres hojitas, nosotros no estamos así, estamos en cuerpo completo. Y la característica es que ese ectodermo es responsable de la formación de la epidermis, de la piel. Y la epidermis de la piel recubre completamente toda la superficie de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿O hay algún tejido en nuestra superficie que no sea epidermis? Está en todo. Entonces, estas tres hojitas que están así estiraditas van a empezar a plegarse, y el embrión sufre una plegadura lateral y sufre una plegadura cefalocaudal, o sea, la cabecita hacia abajo y lateral. Y cuando se presenta la plegadura lateral, ¿quién será la primera hojita? Si este es el endodermo y atrás está el ectodermo, ya tengo el tubo neural formado ahí atrás. Entonces, cuando se pliega, ¿quién se encuentra primero? ¿Quién se encuentra primero? El endodermo se encuentra primero. Y ese endodermo, luego que se ha encontrado, será responsable de formar la mucosa del tubo digestivo. ¿Quién está sobre el endodermo? ¿Qué mesodermo? Es plasma. Y ahora viene el mesodermo esplasmopleórico y se pega por fuera del endodermo. Este va a formar la muscular de la mucosa
la submucosa y las capas musculares del tubo digestivo. Estoy refiriéndome solo al tubo digestivo porque de él también se va a formar el pulmón y lo vamos a acabar. Primero quiero que me entiendan cómo se forma esto. ¿Okay? ¿Y dónde está alojado ese tubo digestivo? ¿Cómo se llama esto? Celoma. Y el celoma da lugar a la cavidad abdominal. ¿Y qué está frente a la cavidad abdominal? ¿Cómo se llama esto? Mesodermo somatopleurico, que va a dar lugar a formar las estructuras de la pared abdominal. ¿Y quién está por fuera? El ectodermo. Entonces miren, ya se cerró y viene el ectodermo y se pega aquí, en una línea que va desde la horquilla esternal hasta el pubis. ¿Cómo se ve esa línea? La línea alba, que no se ve, es una cirugía alta, cirugía sin cicatriz, pero sí se puede observar cuando una mujer está embarazada, que se ve como puntitos negros en esta parte. Sí se ven los hombres de pelo en pecho que ya no existen, porque su pilosidad no es así como el cabello que esté así, sino tiene esta orientación. Y la podemos corroborar tumbando de espaldita a nuestro perrito, a nuestros gatitos, y vamos a ver que la disposición de su pilosidad aquí es así. ¿Se han dado cuenta alguna vez? ¿Sí? Nunca, pero ahora van a ir a ver que esa es la línea alba, donde se ha formado y se ha cerrado. Entonces, ¿cómo se forma el embrión? ¿Cuál es la forma inicial del embrión? Un cilindro que va de acá a acá. Este tubo neural que estuvo aquí formado ya atrás empieza a crecer. El prosencéfalo a través del telecéfalo empieza a crecer acá. Enorme, y ocupa todo esto. Porque todo esto es masa cerebral, ¿verdad? Todo esto que viene para acá, pélense los dos. Y se forma aquí el sistema nervioso, que es parte importante de la cabeza. Y esto, la cara se forma, y ustedes están viendo esta semana en sus láminas, los arcos faríneos, que son como unas cositas ahí compactas por debajo del terencéfalo, ¿vieron? Que decimos, estos son los arcos faríneos. Esos arcos faríneos son los que van a dar origen a la cara. Pero ¿qué va a formar la cara en realidad? Estoy hablando del ectodermo y que esto va a traducirse, y esos arcos faríneos están inmersos en ellos, se han metido las células de la cresta neural. ¿Cuáles son esas células de la cresta neural que olvidé explicarles? Esa bolita que se formaba, vamos a aprovechar este pedacito. Miren, cuando se formó la placa neural, antes de que se formara el surco, en los extremos de la placa hay dos celulitas, montículos de celulitas, en toda la extensión de la placa, todo lo largo. Estos están acá, que dicen células de la cresta neural. Cuando se cierra el surco neural, se cierra en lo que está pintado de aquí del sur, hasta acá. Estas celulitas salen para afuera y van a estar ubicadas entre el ectodermo y el tubo neural. En toda la extensión a lo largo del tubo neural, desde la parte cefálica hasta la caudal. Estas celulitas son increíblemente, molecularmente inducidas o transformadas para que ésta pueda diferenciarse en múltiples tipos celulares. Por ejemplo, cuando la doctora Dita les decía, médula de la glándula suprarrenal, cerebral de la cresta, melanocitos que cubren todo nuestro cuerpo, células de la cresta neural. Y a la altura de aquí del cuello, estas células de la cresta neural que están ubicadas ahí, van a migrar y se van a meter dentro de este tejido que hemos visto que se está formando, que se llama los arcos faríneos.
y en el desarrollo de ellos van a formar los huesos de la cara, los músculos esqueléticos de la cara, los músculos de la masticación, los músculos de la expresión, que son músculos esqueléticos, se diferencian a partir de estas zonas de la cresta motora. Y aquí van a migrar, y aquí van a migrar, y aquí van a migrar. Por ejemplo, aquí van a formar la cadena de los ganglios raquídeos, de acuerdo a la posición donde se encuentra. Por eso les digo, esta es una célula increíble que molecularmente está preparada para que pueda diferenciarse en múltiples tipos de tejido, desde cartílago, músculo esquelético, músculo liso, hueso, con diferentes tipos de osificación. O sea, es increíble estas células de la cresta motora. Entonces, ya estamos acá, cabeza, arcos faringios. ¿Y qué pasa con los brazos y las piernas? Estábamos con el tubo y con el cilindro. De pronto aparecen como unas aletitas, que primero crece la mano, luego el antebrazo y luego los brazos. Lo mismo sucede en los miembros inferiores. Y eso la vida que están viendo ahora en la práctica, obviamente no están viendo brazos ni nada, están viendo las aletitas que están saliendo del embrión que se les está colocando para que puedan observar. Y finalmente se conforma todo nuestro cuerpo a partir de las 3 hojas embrionarias. Y las 3 hojas embrionarias, ¿de dónde vinieron?